¿Qué tal? Estaba pensando en algún elemento que sea característico de acá de Lima, algo que nos sea muy familiar a todos, en el que alguna vez hayamos estado un poco cerca. Y lo que se me vino a la mente, de hecho tengo unos recuerdos bastante fuertes, es cuando he estado en una combi, en un micro. He pasado bastante tiempo ahí cuando iba a estudiar, y estoy seguro que muchos de ustedes también. Y cuando nosotros nos ponemos a pensar en una combi, en un micro, tendemos a pensar como algo que va súper rápido, algunas veces súper furiosos. Nos ha tocado ver al que se queda dormido, al que intenta hacerle el habla a alguien, al que no paga el pasaje y dice ya pagué y tiene otros boletos, al que no le aceptan el pasaje de medio. Pero también me tocó vivir desde otro frente, no solamente de pasajero. También me ha tocado ser cobrador en una combi. Y esto, cuando pasó, me parecía lo más normal del mundo. Me habían enseñado en el colegio, en secundaria, me había dicho una vez una profesora: este colegio es público, no les está enseñando para la universidad. Así que vayan, ayuden a sus papás, trabajen, esfuércense, contribuyan a su casa y ya, si pueden, escojan alguna carrera técnica por ahí. Este colegio no los está preparando para ello. Entonces, para mí era algo muy normal. Mi papá manejaba una combi, yo, cobrador, era lo más normal, era lo que me tocaba. Pero cuando tú estás en ese momento siendo cobrador, ya no la pasas tan cómodamente como cuando estás de pasajero. Porque esto de estar abriendo y cerrando la puerta, en una combi que algunas veces es mucho más chiquita de lo que tú puedes ser, te genera dolores en la espalda, en el hombro, el sol solo te da la mitad del cuerpo, empiezas a gritar, empiezas a bajar, empiezas a casi pelearte con otros cobradores para que la gente suba, pero sobre todo, la gente no te trata tan bien. No vemos a un cobrador como alguien a quien deberíamos de tratarlo con respeto. Y recuerdo una vez que una persona sentada en su asiento y todo, me dijo: siempre vas a ser un cobrador. Mi más grande problema o error hasta ese momento había sido darle mal el vuelto. En verdad, con tantas personas hasta me olvidaba de cobrar y mi papá me decía: hay 10 personas y tú has cobrado por 5 o 6. Y yo te lo juro que no estoy robando, en verdad me están engañando, me han dicho que sí. Pero me dijo esto. Y en ese momento yo creía, y en verdad mis papás eran los que puedan afirmar o negar esto, que había sido un niño que había hecho adolescente, ya que había hecho mis tareas, que había cumplido. Mi etapa de rebeldía no había estallado, no me había ido a las drogas ni a las pandillas. Mi etapa de rebeldía fue en ese momento pensar: sí, siempre voy a ser un cobrador si yo quiero. Si yo quiero hacerlo, si yo quiero, eso va a ser. No me vas a decir qué cosas yo voy a hacer. Eso déjamelo a mí. Y ahí empezó mi historia de darlo todo. Yo creí en ese momento: no, tú quieres algo, entonces te pones determinación y ya está, tú vas a definir tu futuro. Y yo dije: caray, ya empezó mi vida, yendo súper bien. Pero bueno, estaba igual cobrando. Entonces, no sabía si es que era lo que yo quería y conversé al final con mi papá. Y pues me pagó al final por esos días que había trabajado. No sé si imaginan o saben cuánto gana un cobrador, pero no es mucho que digamos. Es ajustado, tienes que trabajar muchísimo para que realmente pueda ser solventable. Es muy admirable y todo. Y cuando me preguntan: ¿quieres hacer esto toda tu vida? Y en verdad no tenía más opciones porque no sabía qué más se podía hacer. Y yo primero dije que sí, pero cuando me insistieron y que mire más, si en verdad quería hacer esto, yo había sentido en carne propia lo que mis papás, mi familia estaba haciendo por mí, pero de todo corazón quería llegar a descubrir qué otras cosas podía hacer. Y dije que no, en verdad no. Aprecio mucho y te agradezco mucho lo que haces por mí y ya sé por qué te duele la espalda, ya sé por qué tienes esa hernia, pero no. Y me dijo: entonces estudia. Entonces estudia, permíteme ayudarte, permíteme seguir trabajando para que tú puedas estudiar. Para que puedas tú mismo escoger algo que tú quieras hacer.
Y si quieres ser cobrador acá siempre vas a poder estar conmigo, entonces no hay problema. Y le dije, papá, no te preocupes, voy a buscar. Me fui a buscar y pues de todas las opciones, cuando estás en un colegio nacional no siempre tienes muchas opciones. Y me dijeron, existen las universidades, 2 universidades me dijeron que existía, y yo elegí una de ellas. Imagínense, pensaba que existían 2 universidades en este país. Escogí una de ellas y fui corriendo, le dije, papá, quiero estudiar en la uni. La uni, la gente es como que yo los veo, y los de la uni son medios locos, tú los ves y están solo pensando en números, y es como quiero ser así, a mí me ha ido bien en el colegio, quiero postular a la uni, me dijo, estás loco, pero si tu colegio, o sea, prepárate al menos algo. Yo, no, caray, papá, que yo lo deseo con todo el alma, yo quiero hacer esto. Y a mí me han dicho que si tú quieres algo con todo el corazón, el universo conspira para que así se dé. Yo estaba muy seguro de eso, de algún lugar lo había escuchado, probablemente de Paulo Coelho, no me extrañaría. Pero, digamos, era lo que tenía a la mano. Y yo quería y lo anhelaba y lo anhelaba. Y en verdad, cuando tú quieres algo con todas tus fuerzas, lo anhelas, lo anhelas, lo anhelas, no siempre ocurre. Me encantaría decirles que saliendo del colegio estudié, lo anhelé tanto y ingresé a la uni. No, de hecho, estoy mintiendo acá, no me saqué 0,5, me saqué 0,3 en el primer examen de simulación, solo que no había en Google una imagen de 0,3. Y ese primer choque fue bastante fuerte para mí porque yo era, según yo, muy bueno en matemáticas en mi colegio. Y mi primer simulado me decía que no sabía casi nada de lo que se necesitaba. Entonces me puse a estudiar y en verdad me fue... O sea, pasó de todo. En verdad me ponía a estudiar y me decían por ahí no, me ponía a estudiar por ahí tampoco, no, por acá no, probé hasta un profesor particular cerca, o sea, probé de todo, me quedé en las noches y parecía que todos los caminos me decían, no amigo, por acá no, joven, por acá no. Y yo me sentía aún mal porque sabía que mi papá se estaba rajando, mi mamá también, los trabajando para que yo pudiese prepararme. Yo sentía que estaba gastando la plata. Ya me dolía, porque ya un poquito más joven tú dices, no, que ¿por qué no me das más? Siempre queremos más, pero en ese momento ya me dolía. Así que bueno, después de todo un largo año de estudiar, de quedarme dormido, de privarme de muchas cosas, al final sí pude ingresar a la uni, pero me tomó un año. Mi primer intento, afortunadamente, pero me tomó un año, ingresé a la uni y pasé 5 de los mejores años de mi vida acá. Bueno, no acá, en la facultad donde estudié. Me fue increíble. Creo que nunca estaba tan agradecido por lo que había pasado. Y lo que me había dado cuenta era que era un asunto de disciplina. Yo no me consideraba inteligente. De hecho, había hecho varias cosas, no me salen. Tengo una pésima memoria. Tenía varios defectos. Pero lo que había hecho era ser disciplinado. Y encontré el truco y dije, caray, estoy dándolo todo. De verdad, siempre ese tema de darlo todo me ha acompañado desde siempre, pero he intentado encontrar el que más compone. Y decía, ay, darlo todo está bien. Entonces solo quieres algo con mucha fuerza, pero en verdad no se trata solo de quererlo, también tienes que ser disciplinado. Y fui, me funcionó perfecto en la universidad. Terminé la universidad, me ofrecieron trabajo rápidamente. Me estaba yendo bastante bien. Sentía que yo decía, el límite es el cielo. Y yo me sentía así, es como me sentía tocando el cielo. Era un momento tan feliz. Ya algunos años trabajando y te das cuenta que estás hablando en tu vida y también puedes empezar a dejar de escuchar lo que pasa en tu vida. Y yo dejé de escuchar. Pero me estaba yendo tan bien que empecé a decidir a escuchar. No sé si a ustedes les ha pasado, si se han puesto a pensar cuándo ha sido la última vez que realmente han escuchado y qué cosas escuchan, de qué cosas hablan. ¿Recuerdan su última charla de algún amigo que les haya venido a conversar de un tema amoroso? Cuando nosotros decimos que hablamos de amor, no hablamos de amor, hablamos de desamor. ¿No se han puesto a pensar en eso? ¿Alguna vez han llegado a hablar de amor realmente? En vez de hablar de conexión, estamos hablando de desconexión. Vamos a una reunión, vamos a unos amigos, nos pasa actualmente inclusive a todos. Este es el mundo en el que ahorita estamos viviendo y no te das cuenta, solamente te das cuenta de lo que pasa en Facebook, en lo que pasa en Twitter, en lo que pasa en las redes sociales. De pronto todo el mundo está feliz y ya nadie tiene problemas. Todos están por dentro con algún temita, pero por fuera es siempre sonrisa.
Y este era el mundo en el que vivíamos y yo estaba como, me sentía con una carga y no podía ya disfrutar de lo que estaba teniendo. Sentía que había algo que faltaba. Entonces empecé a buscar qué cosa era eso y ahí es donde me topé con Crea Más. Yo fui y dije, caray, tengo que encontrar una forma, algún espacio. Probé, de hecho, ir a teatro, ir a danza, ir a otros grupos y encontré este grupo, Crea Más. Y era un grupo pues, de más o menos unas 100 personas en ese entonces. Y estos chicos iban todos los días sábados a enseñar clases a chicos que pudiesen creer en sí mismos. Y ahí me conectó mucho, entre otras cosas, porque uno, iba a un colegio que era igualito al mío. Y cuando fuimos había la profesora que le decía a los chicos, ustedes en este colegio para trabajar y para ir a estudiar a un instituto y punto. No le daba todas las opciones. Ya ven, los chicos que directamente querían trabajar y nada más no veían más opciones. Pero algo que me llamó mucho la atención es que habían muchos voluntarios que iban todos los días sábados. Ellos trabajaban, algunos estudiaban, pero decidieron ir todos los días sábados a un colegio a enseñar. Y algo que aún me llamó más la atención es que tú les preguntabas quiénes son y decían Creandos. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacemos? Darlo todo. Era como, qué chévere, yo creo que lo doy todo, entonces me voy, me vengo. Pero darlo todo no era ni el querer algo con todo tu ser, ni solamente ser disciplinado. Habían encontrado algunas otras cosas. Estos chicos vivían con cierta plenitud en la vida y yo no lo entendía del todo. Sí, de hecho se mostraban felices cuando estaban felices y se mostraban tristes cuando estaban tristes. Y encontré ciertos patrones en ellos, ciertas cosas que sentía que como sociedad nos podrían hacer una sociedad mejor. Hice un primer barrido, me adentré bastante en ellos, hice un primer barrido, me conecté muchísimo con el tema de la enseñanza y encontré 3 cosas que ellos tenían. Primero, el coraje para ser imperfectos, para reconocer sus defectos, reconocerse que no son perfectos. La amabilidad, pero no la amabilidad hacia las otras personas, sino la amabilidad primero hacia ellos mismos. Y cuando se sienten mal, el decidir ir a dormir, o ir al médico, cuidarse, reflexionar sobre el cómo están internamente. Y después recién a otras personas. Y este sentido de autenticidad. No sé si recuerdan cuando hemos estado escuchando a Lala, sintieron la autenticidad de ella. Es como, no, esta canción no les cantaría, pero en verdad no me sale. Se siente. Yo los veía en ellos y eran personas que lo estaban dando todo y realmente sentías que los conocías de tiempo. Y entonces yo dije, no, caray, pasé unos sábados, empecé eventualmente, de hecho, llegué a ser el director general de Crea Más. Y éramos un grupo de 100 Juanitos que íbamos todos los sábados, 150 Juanitos. ¡Qué chévere! Pero, nuevamente, miraba a los costados, miraba el trabajo y no pasaba eso. Seguía viendo lo que les decía, que bloqueamos nuestras emociones. O sea, ser vulnerable es totalmente prohibido. ¿Por qué te mostraría mi vulnerabilidad? Porque yo te diría, te amo primero. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado que ya sienten que quieren o aman a alguien más y no se lo dicen hasta que la otra persona no lo diga. ¿Quién da el primer paso? Pero bloqueamos ello y cuando empezamos a bloquear ciertas emociones que consideramos negativas, las emociones positivas también se empiezan a bloquear y no disfrutamos de las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Vivimos en una cultura en la que queremos tener siempre la razón. Ya no conversamos, ya no escuchamos. Vemos a alguien hablar y de frente es, no, yo tengo la razón, yo creo que es así, debe de ser así. Me ha tocado un montón en Facebook, hay veces hasta les he dicho felicitaciones o qué bueno lo que estás haciendo. Uy, seguro que porque tú eres de acá quieres saberlo todo. Y era una felicitación. Ya no leemos, solamente estamos a la defensiva siempre. Somos perfeccionistas y esto es un tema que sí me preocupa bastante y que en la educación lo he visto bastante, pero somos perfeccionistas y nos convertimos en ello en algún momento de la vida, porque cuando hemos nacido, cuando hemos aprendido a caminar, ninguno de nuestros papás nos dijo, a ver, camina de frente, ¿eh? Nada que gateo, nada que yo te agarro la mano. No. Nadie nos ha llamado la atención de eso. Es más, cuando ya empezábamos a caminar y nos caíamos,
Yo estoy casi seguro que ningún papá debe haber dicho, parece, yo no lo voy a levantar. ¿Cómo se va a caer? Ya tiene ya una semana caminando y sigue cayéndose. Pero en algún momento, si tú empiezas a traer 16, oye, 20 en todos los exámenes, el día que traes 19 sí has hecho algo malo. El día que traes 18, 17 es como, bueno, sí. Y desde ahí empezamos a hacer todo un daño. Imagínense si le dijésemos a estos niños, eres, así como eres, con todas tus imperfecciones te quiero y mereces todo el amor y el cariño. Crearemos toda una generación diferente. Pero así estamos, buscamos ser perfeccionistas y ya lo tenemos instaurado, porque hasta en el mismo trabajo tenemos el miedo a arriesgarnos para cometer algún error. Y no miramos el impacto de lo que estamos haciendo, ni siquiera en nosotros mismos. Las acciones que estamos haciendo las pasamos como si nosotros estuviésemos viviendo esta sola película. Y en verdad han pasado miles de años desde que está nuestra especie acá. Y seguimos creyendo que cada paso que damos es el primer paso que estamos dando en toda la historia. Le decimos a alguien y tardamos muchísimo tiempo en tratar de entender cómo es que le pudo haber dolido a esa persona. Solamente yo quiero sacar todo lo que tenía dentro y te digo, ¿sabes qué? Eres así, eres asá, eres asá. Y me voy. Esta es la sociedad que vivimos. Y esta es la sociedad que queríamos cambiar. Éramos 100 personas y dijimos, no importa, vamos a ser 100 personas y vamos a hacer todo lo mejor posible, pero tenemos que entender qué cosa hacen aquellas personas que han decidido que esto no va a ser su realidad. Y las primeras cosas que habían decidido era el dejar vernos, pero dejar vernos como realmente somos, ya no mostrar lo que queremos ser. Esto tiene que ver con la imperfección. Acepto mi imperfección, pero primero tengo que pensar y reconocer qué es lo que yo quiero dejarle al mundo. Sí, de hecho quiero ser un buen hijo, de hecho quiero ser la persona que tiene el buen trabajo, quiero ser... No. Es dejar ver. Si yo no puedo hacer algo, mostrarlo. Te vas quitando cargas para poder efectivamente entregar todo de ti. Y amar con todo el alma. Esta es otra de las cosas que me pareció bastante profundo en estos más de 3 años que estuve a la cabeza, que la gente, en Creamás, estoy seguro que en muchos más lugares, pero en Creamás veía cómo la gente lloraba por amor, pero a su vez tenía las relaciones más plenas porque se habían atrevido a entregarlo aún cuando no había garantía de que te den lo mismo. Pero lo daban, lo daban. Muchas más parejas llegaban a encontrar a sus almas gemelas. Y eran relaciones que duraban mucho más tiempo. La gratitud, que es algo que hemos visto en diferentes charlas el día de hoy, parece más sencillo de lo que parece, de lo que se lee. Pero no practicamos la gratitud. Alguien hace por nosotros. Yo he dicho algunas veces gracias, cada vez que he sentido eso, y de pronto alguna vez me han dicho, oye, ¿por qué me dices gracias por todo? Ya, es como, ya. Y esa persona después dice, ya, no, es que en verdad no quiero que me digan. Pero más bien dame feedback y quiero que me digas cómo crecer. Estas personas muestran gratitud. Empecé a encontrar que por muchas cosas mostraban gratitud genuinamente, además. Y principalmente que estas personas a quien conocí en CREA creían firmemente que ellos eran suficientes. Esto es algo que va muy en contra de nuestra cultura como Perú, como mundo muy probablemente, que todo el tiempo pensamos en que nos falta, que nos gustaría tener otro piso, nos gustaría haber tenido otro garaje, que nuestro hijo no hubiese tomado tal opción, que no me voten, que siempre queremos más, siempre nos estamos quejando. Es una queja pasiva en vez de aceptarnos tal cual como somos. Estas personas se aceptaban y decían, yo soy suficiente. ¿Y saben qué pasaba? Llegaban al término del día que cuando a mí me pasó, es como fue la noche más feliz de mi vida, porque estaba solo además. Estaba durmiendo solo y era una noche feliz. Además de que disfrutaba mi soledad, había terminado el día y dije, wow, qué gran día ha sido hoy. Y me quedé dormido, de hecho, no pude ni pensar nada de esta de reflexión ni nada. Me sentí
había dejado mi trabajo, porque estos últimos 3 años dejé mi trabajo, me metí, hicimos crecer muchísimo Creamás y todo. Queríamos hacer que esto se multiplique por todos lados, que hubiesen más personas que llegasen a hacer algo desinteresadamente por alguien más. Que es más, me acuerdo cuando renuncié a mi trabajo, todos me dijeron, ¿qué estás pensando? Te estamos pagando tanto, vas a poder ascender y todo. Igual me sentía más feliz que mis amigos que habían ido y recorrido el mundo entero. Con todo ello, empezamos a llevarlo a más personas. Y este poder de darlo todo, que ya no era solamente el desearlo, el tener disciplina, el aceptar con coraje cómo somos, el mostrarnos suficiente, hizo que Creamás ya no sean 100 personas. Que Creamás sea un movimiento bastante grande. De hecho, el año pasado más de 10.000 personas postularon a Creamás. Y le tuvimos que decir al 90% de ellos que no podíamos porque ya no había chance, ya no habían espacios. Ya no teníamos recursos para poder aceptar a todos. Ni siquiera Harvard tiene el filtro, ese ratio de aceptación. Pero lo que les dijimos fue que no se quede acá. Esto pueden llevarlo a muchísimos más lugares. Al final se trata de una decisión. No invertimos ni un solo sol en marketing y aún así la gente está hablando de ello. Y esto es un proceso de aprendizaje continuo. Porque a mí me tocó que aún cuando estaba disfrutando todo ello, acabó mi etapa, ahora regresé por cuestiones del azar y que será otro TED Talk de cómo es que regresé al sector privado nuevamente. Y dije, caray, me voy a ir a estudiar otra maestría a alguna de las escuelas top a nivel mundial. Y ahora sé bastante, he aprendido bastante. Di mi simulacro, porque hay un examen que te piden de los tantos requisitos. Y me saqué 0.3. De hecho, es un examen que toma tanto verbal como mate. Tuve el craso error, que esto, por cierto, ya no es parte del talk, pero como cachito final, de por ser de la uni decir, ya sé mate y con eso me va a ir súper bien. Como decía alguno de los colegas, si sabes matemáticas se te va a abrir las puertas del mundo. Se me abrió la mitad de las puertas del mundo y ahora estoy estudiando, pero ya no estoy sacando 0.3, estoy sacando más. El siguiente año me voy a ir. Pero me costó muchísimo desarrollar esta parte de verbal. Siento que el darlo todo te puede generar efectos como esto, para llegar a influenciar en personas como esta. Muchas gracias.